Gracias amigos de Bacanal por seguir en sintonía. 7 de junio del año 2018. Pues gracias doctor González Dubón por estar conmigo en esta entrevista. Un gusto, Karina. Tenemos la grata visita del magistrado de Corte de Apelaciones de la Sala Primera del Ramo Civil, el licenciado Estuardo Castellanos. Sea usted bienvenido. Muchas gracias por la invitación y por el espacio. Vimos su video en redes sociales y derivado de eso, pues alguien hizo el favor de contactarnos y ya nos pudimos poner de acuerdo para la entrevista del día de hoy. Muchas gracias. Precisamente yo anduve tratando de buscar algún espacio en los medios de comunicación para aclarar algunos conceptos que a mí me parece que están erróneamente manejados en el caso de la jueza Erika Ifán y que nos parece importantísimo hacer las aclaraciones respectivas. Bien, básicamente aquí, resumiendo el caso, lo que ocurre es de que la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones Penal, constituida en Tribunal de Amparo, declaró de que la juez violó los derechos de unas personas que son de nacionalidad rusa, ¿verdad?, en el desarrollo del proceso penal que se sigue en contra de ellos. Sus derechos tanto al debido proceso y a la tutela judicial efectiva, porque su resolución no estaba fundamentada, pero también sus derechos como migrantes, por no aplicar la convención correspondiente de las Naciones Unidas que protege precisamente o los protege a ellos como migrantes. Y en el amparo le ordena pues emitir una nueva resolución, pero respetando estos derechos. Las partes no estuvieron de acuerdo con esta sentencia de la Sala Tercera y apelaron. Y la apelación fue conocida por la Corte de Constitucionalidad, quien confirmó en su totalidad la sentencia, dejándola plenamente firme. Hasta ahí digamos que es la gestión normal de un proceso donde constantemente las decisiones de los jueces son discutidas por las partes a través de los medios de impugnación o a través de los procesos constitucionales. El problema es que cuando regresa la sentencia para que la juez le dé la ejecución correspondiente, ella emite un nuevo auto donde vuelve a abrir a juicio nuevamente sin respetar los derechos de ellos como migrantes, sin aplicar la convención. Las partes consideran que al emitir este auto, la juez incumplió con lo que se le ordenó en la sentencia de amparo y acuden a la Sala Tercera, que es el tribunal que conoció el amparo en primera instancia, y le piden algo que se llama la debida ejecución de la sentencia. La sala pues le da la audiencia correspondiente a la juez, examina su informe, la nueva resolución, y la sala concluye que efectivamente hay un incumplimiento a lo ordenado tanto por el Tribunal de Amparo en primera instancia como por la Corte de Constitucionalidad. Y en consecuencia, de conformidad con la ley de amparo, toma las medidas que corresponden, que son 3. Anula la resolución que ella emitió y le ordena emitir una nueva en 24 horas, le impone una multa porque había sido en la sentencia originalmente apercibida que si no cumplía se le iba a multar, y le certifica lo conducente al tratarse de una funcionaria que goza de antejuicio para que se inicie la investigación sobre la posible comisión de un delito, digamos, de desobediencia o de incumplimiento de deberes. Nuevamente, hasta ahí vamos con la gestión normal de lo que es un amparo. Pero acá la juez toma, a mi criterio, 4 acciones, y esas 4 acciones nos parece que solamente una era procedente, aunque hay alguna discusión jurídica sobre esto. La primera acción que hace es que se interpone un ocurso en queja ante la Corte de Constitucionalidad. Yo en lo personal creo que ahí está bien. Si ella cree que la sala no está calificando adecuadamente, si ella le dio o no le dio cumplimiento, pues quien debe decidirlo es la Corte de Constitucionalidad, aunque hay una discusión ahí si ella podría interponerlo o no por ser o no parte dentro del amparo, que podemos entrar en el momento que ustedes quieran analizarlo. Y hasta ahí estamos nosotros de acuerdo, que sea la Corte de Constitucionalidad que resuelva si se le dio o no se le dio cumplimiento a la sentencia. Pero luego hay 3 acciones de la juez que nos parecen a nosotros que sí ya se exceden de lo normal del desarrollo de un proceso. La primera de ellas, ella presenta una denuncia en contra de los magistrados de la Sala de la Corte de Apelaciones ante el Procurador de Derechos Humanos. El procurador debió haberse abstenido de actuar porque su ley orgánica le indica que cuando un asunto esté sometido al conocimiento de los tribunales, él no puede actuar. Pero en lugar de abstenerse, se constituye personalmente a la sede de la juez, algo que nunca hace cuando se presenta una denuncia, ¿verdad? Y después de entrevistarse con ella, sale dando una declaración donde prácticamente él ya anticipa su criterio sin haber hecho ningún tipo de investigación y dice que ha recibido la denuncia de violación a la independencia, que va a emitir la resolución que corresponda en 15 días y que lo va a elevar al relator de las Naciones Unidas, donde prácticamente está diciendo, sin tener competencia legal para ello, actuando, excediendo sus facultades, de que hay una violación, lo cual
Ese es el punto que a mí más me interesa aclarar. La sentencia o la resolución que un tribunal emita en el legítimo ejercicio de las funciones que la ley le da, nunca puede ser una interferencia a la independencia judicial. El sistema está diseñado de esa manera. La segunda acción que nos parece absurda de parte de la juez es que promueve un nuevo amparo. Contra la resolución de la sala plantea un amparo, y en este caso pues hay jurisprudencia que contra las decisiones que se emiten en el trámite de un amparo usted no puede interponer otro amparo porque eso generaría un círculo interminable. La tercera de ellas, la juez acude a los medios de comunicación indicando que se le está presionando para emitir resoluciones ilegales y que se le está violando su independencia judicial. Y ahí es donde a mí me pareció oportuno acudir a los medios de comunicación y aclarar de que eso no es así. Es a mi parecer, una errónea interpretación de lo que es la independencia judicial que necesita la aclaración del caso. Muy bien. Mire, analizamos en el segmento anterior que la juez debió haber sido cesada en el cargo ipso facto al no haber dado cumplimiento a lo resuelto por la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones. Yo no me explico por qué razón ella sigue ocupando el cargo. No me lo explico desde el punto de vista constitucional, desde el punto de vista de la ley de amparo. Me lo explico desde el punto de vista que la CICIG necesitaba que ella siguiera en el cargo para el día de ayer haberle otorgado fianza a los empresarios que están siendo procesados por un delito que no cometieron, pero que por razones que no vamos a analizar en este momento han aceptado como ser autores del mismo, que es el del financiamiento electoral ilícito. Entonces, la jueza Aifán, de acuerdo con la ley de amparo, con el artículo 50, al día siguiente que se le venció el plazo, tendría que estar fuera del cargo. Ipso facto, dice el artículo 50. Por otro lado, la juez no es parte en el amparo. La juez es la autoridad impugnada. Las partes en el amparo, a quienes se les da audiencia por 48 horas, después de rendido el informe por la autoridad impugnada, a la que se le da la segunda audiencia por 48 horas, la que comparece a la vista son el agraviado, el Ministerio Público, que tiene que velar por el cumplimiento de la ley y que aunque no es el representante del Estado, porque es la Procuraduría, el Procurador General de la Nación, pero por un malentendido ahí le han dado participación al Ministerio Público en vez de la Procuraduría en los amparos, que es otra cosa. Ellos son las partes, el agraviado del Ministerio Público y cualquier tercero cuya participación haya sido reconocida dentro del proceso. Pero la juez no es parte. La juez no podía estar interponiendo aclaración y ampliación. Y menos aún interponer un ocurso, porque el artículo 72 de la ley de amparo es muy claro. Si lo podemos poner en pantalla. Dice el artículo 72, legitimación para ocurrir en queja. Ocurrir en queja significa hacer valer un ocurso de hecho. Si alguna de las partes afectadas, ya vimos que la juez no es parte, es la autoridad impugnada. Si alguna de las partes afectadas estima que en el trámite de ejecución de amparo el tribunal no cumple lo previsto en la ley o lo resuelto en la sentencia, podrá ocurrir en queja ante la Corte de Constitucionalidad. ¿Cómo es posible que la Corte de Constitucionalidad le dé trámite a un ocurso que no tiene legitimación activa para interponer la juez? La juez debe haber estado separada del cargo desde el día siguiente en que no le dio cumplimiento a la orden de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones. Todo lo demás es una manipulación del sistema de justicia por parte de la propia juez, por parte de la CICIG y del Ministerio Público que le hace la segunda. Y todo esto que tiene que ver con la prisión que sigue guardando Irina y Anastasia. Hoy hay una audiencia que se está llevando a cabo, me pueden decir bien en dónde está llevando a cabo, pero creo que era en una sala, creo que lo iba a conocer hoy, para ver lo de las medidas que tiene en prisión. Todo esto, todo este juego y manipulación legal por parte
de esta jueza puede parar que estos señores salgan de prisión, sí o no? Las dos personas féminas que todavía están ahí. Sí tiene una incidencia directa en la situación de ellas. Vamos a ver, en la nueva resolución que la jueza emite, ella hace un nuevo análisis, a pesar de que ya la Corte Sala de Corte claramente de le dijo... Apelaciones del ramo penal de proceso de mayor riesgo y extinción de dominio. Ellos son los que están conociendo a Anastasia e Irina. Sí, ella es la sala que le corresponde conocer las apelaciones que se interpongan contra la jueza Ifán, porque es de mayor riesgo. Básicamente, la decisión de la juez sí afecta la situación de ellos, porque en la sentencia la Corte le dice, al hacer el análisis, aplique la Convención Internacional, la Convención de Palermo, para resumirlo, y determine que el señor que fue el que planteó el amparo, que el señor es Igor Bitcott, ¿verdad?, si tiene la calidad de migrante y determine que se le debe de aplicar la exención que el protocolo de la Convención establece. Pero hay un párrafo donde la Corte Constitucional le indica que si al determinar que la calidad de migrante le aplica a él para la exención de responsabilidad penal, también le es aplicable a las otras dos personas que integran su núcleo familiar, la juez tiene la obligación también de extender su resolución de liberarlas. a ellos. Claro, de liberarlas. Desde luego, y lo dice expresamente la Corte de Constitucionalidad, porque ellas se constituyeron en el amparo como terceras interesadas y se adhirieron a la petición que él había hecho cuando originalmente planteó el amparo. Son parte. Sin embargo, en el auto que ella emite, en el análisis que ella hace, que me parece que es erróneo, ella dice que la Corte, cuando declaró sin lugar la apelación del amparo y confirmó la sentencia de amparo, solamente dejó sin efecto el auto de apertura a juicio con relación a él. Ese es el análisis que ella hace, que me parece que es incorrecto. Y que para ella la sentencia que se emitió en contra de las otras dos personas del núcleo familiar de él no ha sido modificada y no se ve afectada por la sentencia de amparo, y que por lo tanto para ellas esa sentencia se encuentra firme y que ellas no están a su disposición y por lo tanto no puede resolver la situación jurídica de ellas. Ahí es donde estamos precisamente diciendo de que ella está haciendo una inadecuada ejecución de lo que le ordenó la Corte de Constitucionalidad, y por eso es que la Sala Tercera declara precisamente con lugar la solicitud de debida ejecución, que se la hicieron precisamente la señora y la hija de este señor Russo, ¿verdad? Porque ellas dicen, la juez no nos aplicó a nosotros a pesar de que la Corte se lo ordenó expresamente. Es decir, de alguna manera sí afecta gravemente su situación. Como está pendiente de resolverse el curso, que es otro punto que me gustaría tratar, porque para explicar por qué no ha sido separada inmediatamente, que yo concuerdo con el doctor que eso es lo que procede según la ley. La ley establece de que cuando un tribunal de amparo en la debida ejecución le ordena a una autoridad que cumpla y ésta no cumple, en el plazo que le fija, inmediatamente debe quedar separada. Pero ¿qué es lo que ocurre? Cuando ella recibe la notificación de esta nueva resolución de la sala, es cuando empieza a hacer acciones, ¿verdad? Y plantea recurso de aclaración y de ampliación la juez contra la decisión. La sala se lo rechaza indicando de que ella no es parte y que por lo tanto no tiene legitimación para impugnar. Pero ella se va directo a la Corte de Constitucionalidad y plantea el ocurso, porque el ocurso, su planteamiento se hace a la Corte de Constitucionalidad. La Corte se basa en el artículo 7 de las disposiciones reglamentarias de la Ley de Amparo, que es un reglamento que la misma Corte emitió. Y en ese artículo 7 sí establece, yo se lo leo textualmente, el artículo establece: para los casos de amparo poseen la calidad de partes, inciso A, el solicitante, inciso B, la autoridad denunciada, inciso C, los terceros interesados, e inciso D, el Ministerio Público. Es decir, para la Corte de Constitucionalidad, el juez sí es parte dentro del proceso de amparo. A mí me parece que es erróneo, y ese artículo de las disposiciones reglamentarias, el Colegio de Abogados, cuando estábamos ahí, promovió una inconstitucionalidad en contra de él, pero la misma Corte de Constitucionalidad lo declaró sin lugar. Está violando la jerarquía de las normas. Es que ese es un problema, ¿verdad? Definitivamente. Pero, No puede ser un pero mire, reglamento es decir, superior a un- le voy a dar de momento lo que está planteado es de que como está en trámite el ocurso, aún está pendiente de quedar firme la resolución de la sala donde declara la debida ejecución. Le voy a dar un argumento adicional de por qué es imposible que ese ocurso pudiera ser admitido para su trámite. El artículo 72 dice: si alguna de las partes afectadas estima que en el trámite y ejecución del amparo, aquí ya no hubo trámite ni hay ejecución del amparo.
La ejecución se terminó. No puede haber ocurso contra la sentencia, porque entonces estaríamos convirtiendo una tercera instancia en el amparo. Sí. Pretende que se revise la sentencia, que ya está firme, mediante un ocurso. No Yo puede ser. coincido. No puede ser. Retorciendo la ley. Retorciendo la interpretación adecuada de la ley y con un problema mucho más peligroso. Aquí, si la Corte de Constitucionalidad declarara con lugar este ocurso, el efecto que produciría es que a estas personas no se les aplique la Convención de Palermo, lo cual haría incurrir a Guatemala en una responsabilidad internacional por violación a los derechos que ellos tienen como migrantes y que la Corte de Constitucionalidad ya declaró que sí les competen. Así es. Y que el Tribunal de Amparo lo declaró expresamente. La sentencia del Tribunal de Amparo de primera instancia expresamente indica se violaron sus derechos como migrante al no aplicar la Convención Internacional de Palermo. No Su puede protocolo. Mira, aquí al delito de desobediencia hay que añadir el delito de abuso de autoridad, por un lado, para mantener en prisión ilegalmente a los Bitcoin, y hay que agregar el delito de prevaricato, porque está actuando en contra de disposiciones expresas de la ley. Ella tiene ya un rosario de delitos por los cuales hay que deducirle Pero responsabilidad. tiene aún más, doctor, si usted me lo permite. Sí. En este Sí. canal hemos insistido mucho que muchos fiscales, magistrados, jueces y personeros de CICIG han estado cometiendo tortura en contra de muchas personas. Eso es algo, es un delito de lesa humanidad que aunque ahorita ella quiera retrasar y ganar tiempo, no se va a escapar. No se va a escapar de una ley global que vamos a poner en pantalla de control, la ley Magnitsky. Ella no se va a escapar, ni ella ni todas las personas que la han ayudado a que se lleve a cabo la efectiva tortura. Y es hora que ustedes como magistrados y como altas autoridades del organismo judicial pongan un alto, porque fíjese que lo que estamos hablando en el primer programa, los alumnos de derecho están desaprendiendo cómo dicen los textos nacionales e internacionales que se debe aplicar la justicia, porque ahora resulta ser que hay una nueva metodología impuesta por la CICIG y compañía limitada y que todo lo que aquí se enseña y que es legalmente, que se enseña legalmente, no debe ser aplicado. Vivimos un tiempo muy difícil para estudiar derecho. O sea, cuando nosotros damos clases en el amparo hay un concepto que se explica de los presupuestos para que un amparo pueda ser tramitado y resuelto, que es la legitimación activa. Y el tema es que solamente puede interponer el amparo la persona a la que directamente se le esté afectando un derecho. Así es. Lamentablemente la Corte de Constitucionalidad, saltando sobre este Hace su presupuesto procesal, desgraciado reglamento. le ha dado trámite a los amparos interpuestos con alguien que no tiene esa legitimación activa y además ha creado una especie como de amparo popular donde cualquier persona que se sienta que no le conviene una decisión de una autoridad, aunque no le afecte directamente, aunque no tenga un agravio personal, puede promover el amparo. Es una jurisprudencia muy peligrosa que le está causando muchísimo daño. Sin embargo, nosotros como respetuosos del sistema de justicia hemos acatado las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad, aunque no las compartamos. Y ese es un tema de fondo que habría que tratar. ¿Qué hace uno cuando la Corte de Constitucionalidad emite una resolución de este tipo? Mire, como es una resolución ilegal y la Constitución le da la salida para no obedecer órdenes ilegales, lo que pasa es que nadie ha tenido los arrestos necesarios para decir la orden que me está dando la Corte es ilegal. El amparo está establecido para proteger los derechos de los particulares frente al Estado. Sí. No para que una autoridad impugne a otra autoridad. Eso no puede ser jamás materia de amparo. Es decir, la Corte de Constitucionalidad ha estado emitiendo resoluciones ilegales desde hace rato. Abrir el amparo a cualquiera es manifiestamente inconstitucional. Y se están legitimando esas acciones ilegales cuando se ven obligadas gentes del OJ a obedecerlas. Mire, entonces las vuelven válidas. Entonces hemos transformado el sistema de justicia en un sistema de hecho, no en un sistema de derecho.
No hay Estado de Derecho, vivimos un Estado de hecho. Y aunque la Constitución Política de la República le da a los funcionarios públicos, les exige que no acaten órdenes ilegales, los funcionarios públicos, los que no escapa ninguno, ni el presidente, ni el Congreso, ni los jueces, han estado obedeciendo órdenes ilegales de la Corte de Constitucionalidad. Yo creo que en el diseño que el constituyente hizo de la Corte de Constitucionalidad cometió errores estructurales muy grandes. Creó un órgano y le dio amplitud precisamente para la defensa de los derechos de las personas particulares. Sin embargo, de alguna manera se tergiversó y este se convirtió en un órgano que se ha puesto incluso por encima de los 3 organismos del Estado. Pero eso es ilegal, eso es inconstitucional. Es decir, no es culpa de la Constitución, es culpa de la gente que se ha colocado ahí, porque mire, la justicia se transformó en un instrumento político y está cooptada por la izquierda. En la Corte de Constitucionalidad, la magistrada, esta Gloria Porras, en connivencia con el embajador de Estados Unidos, que ya no está, pero aunque el de ahora también es dudoso que no la respalde, en connivencia con el guerrillero de las FARC, que es jefe de la CICIG en Guatemala, en connivencia con la exfiscal del Ministerio Público, con ciertos fiscales y ciertos jueces como la jueza Aifán, tienen cooptado el sistema de justicia en Guatemala. Eso Sí, es un secreto a voces. Es momento que los magistrados del organismo judicial rescaten el Estado de Derecho. Son los únicos que pueden hacerlo. Ya solo en ustedes podemos confiar. Porque mire, licenciado, solo los jueces y magistrados de este país pueden retomar el control jurídico. Yo coincido en el sentido de que estamos llamados a desempeñar un papel trascendental acá, buscando el respeto irrestricto de nuestra Constitución. Y en esa lucha estamos, y por eso es que hemos tratado de acudir a los medios de comunicación para hacer las aclaraciones. Se está emitiendo las resoluciones que en derecho corresponden, declarando con mucha valentía la sala, a pesar de que está siendo objeto de ataques muy fuertes. Hay un punto que a mí me interesa resaltar. Cuando la juez presenta su denuncia ante el Procurador de Derechos Humanos, él no debe de actuar. Y es que el artículo 32 de su ley, que me parece trascendental, ¿verdad?, que le demos lectura, establece expresamente que el procurador no debe de actuar en estos casos. Así es. Y en concreto... Si está en manos de los tribunales, está vedado a él tomar cualquier acción en eso. Es superior a un organismo judicial y a un Estado de Derecho, mire, por favor. Debe de abstenerse inmediatamente. Otro de los cooptados que debe ser inmediatamente defenestrado del cargo por el Congreso de la República con semejantes. Fíjese que el artículo textualmente establece: el procurador no podrá entrar al examen de aquellas quejas sobre las que esté pendiente resolución judicial, sí, que en este caso precisamente está pendiente de que se resuelva el curso, y el procurador no puede. Sin embargo, no solo entra a analizarlo, sino que además de una vez adelanta que va a elevarlo al relator de las Naciones Unidas. Como que ya lo hubiera investigado. Con lo cual precisamente se vuelve una injerencia indebida sobre esa independencia de los magistrados. No, mire, es un delito. Ese delito se llama usurpación de atribuciones. Los magistrados de la Sala Tercera ya han iniciado acciones jurídicas en contra del procurador. Ya se ha promovido, se envió un oficio a la Corte Suprema de Justicia para que tome nota que hay una debida interferencia en sus funciones y para que se tomen las medidas de conformidad con el Código Procesal Penal. Cuando un juez, un magistrado penal, siente que se le está amenazando esa independencia de la que tiene, debe oficiar a la Corte Suprema de Justicia. Además, se ha promovido un amparo en contra del procurador por estar actuando en violación del artículo 32 de lo que es, ¿verdad?, su propia ley, la ley de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso y del procurador. Y muy importante, ¿verdad?, esta actuación sí constituye una debida interferencia en la independencia. Y es que eso es lo que a nosotros nos interesa aclarar. La independencia no significa que el juez pueda resolver lo que quiera. El artículo 203, claro, que el doctor estaba citando hace un momento, el artículo 203 de la Constitución es el que fundamenta la independencia judicial y expresamente establece: los jueces y magistrados son independientes en el ejercicio de sus funciones y solo estarán sujetos a la Constitución y a las leyes. Es decir, la independencia no es resuelva como usted quiera. Ahí ¿sí? Lo tiene. Los jueces y magistrados son independientes, en el ejercicio de su función son independientes y solamente estarán sujetos a la Constitución y a las leyes. Esa segunda parte hay que hacerle énfasis. La independencia significa que cuando un juez va a tomar su decisión,
no debe recibir presiones sobre cómo resolver de ninguna persona, de ningún ente, de ninguna autoridad. Él debe analizar la Constitución, que es su obligación, y las leyes aplicables al caso, hacer su interpretación y aplicarlo. En este caso, la señora juez lo hizo. Cuando decidió la primera vez abrir a juicio, ella hizo su análisis y les quiero contar el argumento. El argumento para no aplicarle la eximente es que ella consideraba que ellos no eran migrantes. O sea, literalmente eso es lo que dice en su resolución, pero que no les aplica. Explicado qué criterios utilizó para no considerarlos migrantes. Esa es la falta de fundamentación que se denunció en el amparo. La sala verifica, efectivamente, hay una falta de fundamentación, pero algo más. También se están violando sus derechos como migrantes al no aplicarle la convención. Y en este caso, la Corte de Constitucionalidad, al conocer en apelación de ese amparo, lo confirmó. En ese momento, cuando un tribunal de amparo le dice, usted violó derechos de estas personas, debe de aplicar la Convención de Palermo, debe aplicar el protocolo y debe aplicar la propia ley de migración, que también establece un artículo que los exime de responsabilidad por esta clase de delitos, que también hay que aclararlo, que no es que un migrante pueda venir y cometer cualquier delito. Se refiere exclusivamente a los delitos que están relacionados con su condición de migrantes. Ahora bien, en el momento en que la jueza emitió su resolución, la decisión que ella tomó sí está sujeta a ser revisada. En la vía ordinaria, a través de los recursos de la apelación, de los recursos que correspondan, o cuando esto no tiene en la ley ordinaria algún recurso que se pueda promover, para eso está la vía constitucional a través del amparo, que fue lo que ocurrió en este caso. Que un tribunal de amparo declare de que se violó derechos de una persona en una decisión judicial jamás puede ser una violación a su independencia. A nosotros eso nos parece trascendental, porque entonces estaríamos creando un sistema donde el juez puede resolver lo que quiera y una sala no podría revisarlo. Y eso sí sería violatorio de derechos humanos reconocidos a nivel internacional. ¿Sabe qué está pasando? Más relajo del que ya existe y les vinieron a imponer. Eso sí sería un relajo y se deshace completamente todo. Y destruyen la República. Curiosamente, Iván Velázquez hace algún tiempo, al referirse a la independencia de los jueces, declaró que la independencia de los jueces era un derecho para las partes y no para los jueces, en contra del texto constitucional. Entonces, él de mala fe confundió el derecho que tienen las partes a un juez imparcial con la independencia de los jueces. Lo hizo de mala fe porque no creo que sea ignorante, aunque en muchos aspectos ha demostrado ser un ignorantazo de primera. Pero le quiero dar el beneficio de la duda, de que tal vez sí sabe, pero la mala fe de ese comentario hoy se le está poniendo en contra. Sí, y además cuando hizo ese comentario agregó una parte que nos interesa mucho. No es una garantía de los jueces para resolver con arbitrariedad. Sí. Y en eso tiene razón, la Constitución así lo establece. Así es. Y la Constitución es muy importante ver en qué momento o en qué lugar de la Constitución se regula el 203, la independencia judicial, que es dentro de las garantías del organismo judicial. Pero a contrario censo, es una garantía para resolver conforme a la ley. Claro, conforme a la Constitución en primer lugar y conforme a las leyes aplicables. La ley constitucional y la ley ordinaria. Esa independencia le permite a ella hacer su análisis y decir, bueno, para mí no aplica la Convención de Palermo, precisamente es su análisis. Pero luego de que ha tomado la decisión, esa decisión puede ser revisada por un tribunal competente, como lo es en este caso el Tribunal de Amparo, la Sala Tercera. Y ese es el punto que yo defiendo. La decisión que una sala de apelaciones toma, donde revisa una resolución de un juez de primera instancia, e incluso la ley le permite revocarla y emitir una resolución a propia sala, o la decisión que toma un tribunal de amparo, como es en este caso, donde declara que existe violación, y la declaración de la sala es expresa, dice, se violaron sus derechos como migrante, porque la sala sí analiza que tiene la condición de migrante. Incluso algo interesante en la sentencia es que la sala, para estar plenamente segura, aunque la definición de migrante está clara en la convención, pero para estar plenamente segura, en un auto para mejor resolver, manda a traer un informe de la Dirección General de Migración. Así es. Y le pregunta, ¿qué debemos de entender legalmente por migrante? Y en la respuesta que le da la Dirección General de Migración, bueno, que además es muy claro, ¿verdad? Estos señores vienen de otro país, vienen de Rusia hacia Guatemala, son migrantes. Sí, ese informe dice concretamente que de que salen de su país y se dirigen a otro país son migrantes. Claro. Luego la sala dice, al estar en esa condición de migrantes, les es aplicable la Convención de Palermo y su protocolo.
Y el protocolo establece que están exentos de responsabilidad penal de algunos delitos, y eso también es muy importante declararlo. Sí, Solo son los delitos que se relacionan con su condición de migrante. Lo que nosotros decimos es, cuando alguien se va ilegalmente a otro país, si quiere trabajar, si quiere poder desarrollarse, va a necesitar un documento de identificación, y es muy normal que un migrante acuda a estas redes criminales y compre un documento, que incluso sabiendo que es falso, pero la convención lo exime al migrante de responsabilidad de ese delito. Y lo inverosímil es que Cutino, con esta su empresa que tenía, se perdió el expediente, fíjese, y no está involucrado en ningún tipo de sentencia. Además, vamos a poner una fotografía a control, porque ellos cuando acuden al blog o a la página en internet de estos fulanos o de este fulano, ellos dicen que los documentos son legales. De hecho, en un momento donde ellos buscan en el Google, dice que los documentos son ilegales, dice legales. De hecho, los extendieron entidades oficiales del El Estado como el RENAP. RENAP y la Dirección General de Migración. ¿Cómo puede un ruso que ni siquiera habla español saber que los documentos oficiales de Guatemala son falsos? Él fue una institución, es más, Mire, lo llevaron unas camionetas negras. Ellos son doblemente víctimas. No solo fueron víctimas del engaño en la emisión de sus Eso fue lo que ellos vieron en documentos, pantalla en el momento. sino que además ahora la jueza Ifán, en connivencia con... Mire todo lo que ofrecían, y en diferentes países, Costa Rica, Honduras, Guatemala, ellos podían escoger dónde irse. Sí, mire, fueron víctimas de este engaño, y la jueza Ifán los ha hecho víctimas también de una prisión manifiestamente ilegal por la que hay que deducirle responsabilidad también. Los señores Vitkov nunca debieran haber estado detenidos en Guatemala. Nunca. Fue la intervención, la localización que hizo la Embajada de Rusia, bajo las órdenes directas de Putin, la que pagó $50,000 mensuales a un bufete de abogados de un magistrado suplente de la Corte de Constitucionalidad para que iniciaran esta acusación. Comte y Font. Y todos los oficiales y notificadores de los juzgados, del juez Gálvez en adelante, son testigos de cómo el embajador ruso visitaba semanalmente a juez y se encerraba con él en su despacho. Semanalmente. Entonces, eso hace que uno diga inmediatamente que ese proceso es anómalo, que ahí se violaron los más elementales derechos de los procesados y que con esa politización de la justicia que ha existido en Guatemala se está llevando ya a nivel internacional. Por eso es que la Comisión de Helsinki tuvo que intervenir. No, y a niveles que nos parecen dramáticos, es decir, uno puede argumentar todo esto, pero en este caso ya existe una sentencia de un tribunal de amparo que declara que ellos tienen la condición de migrante, que les deben aplicar la Convención de Palermo y que están exentos de responsabilidad por esos delitos. Sí, pero y luego esa sentencia está confirmada por la Corte de Constitucionalidad. Ahora, ¿por qué no se cumple la sentencia? Es que lo que estamos discutiendo es por qué no se cumple la sentencia. No se cumple sentencia por todo esto que le estoy explicando. Claro. O sea, hay presiones políticas que están generando, ¿verdad?, que no se cumpla. Presiones de mafias internacionales. Y esto, yo nuevamente insisto, Que el peligro... sí acatan la presión de la mafia internacional, pero no acatan lo establecido en convenciones internacionales. Ni hay querellas en la presentadas contra Mayra Vélez, que participando en esta mafia extendió aparentemente 106 pasaportes ilegales, pero son más de 5,000, y entre ellos se extendieron pasaportes a terroristas del Medio Oriente. Esto no es así nomás. Esto que está pasando en Guatemala no es solo el caso Vitkov. No. Aquí hay una gran mafia internacional que amenaza la seguridad no solo de Estados Unidos, sino la seguridad hemisférica. Esto es gravísimo. Pero eso no lo ve la gente. La gente solo ve que la sentencia de amparo dice. Eso va mucho más allá de la sentencia de amparo, licenciado. Sí. Va contra la seguridad hemisférica. Yo entiendo. Y hay un peligro muy grande, insisto, ¿verdad?, en que de no acatarse esta sentencia, no se aplicaría una Convención Internacional de Protección a Migrantes, y eso va a traer condenas hacia el Estado de Guatemala y pago nuevamente de resarcimientos a estas personas por el incumplimiento de esta normativa internacional. Pues no hay que dejar que eso pase. Pero mire, para mí,
Lo grave no son las indemnizaciones, porque eso es dinero usted. Lo grave es la violación de los derechos humanos de estas personas. Lo grave es la tortura que se practica desde el OJ con sus diferentes actores, desde el MP y desde la CICIG. Tortura es lo que se está porque a estos practicando en funcionarios Guatemala. públicos se les puede embargar su sueldo de por vida para que paguen las indemnizaciones que el Estado tenga que pagar, que Sí, el subsidiariamente Estado no, responde. a nosotros los tributarios no nos Exactamente. meten en chumbo, Cuando decimos Estado, decimos nosotros los que trabajamos y pagamos impuestos, ¿verdad? pero que lo hagan quienes violentaron. ¿Verdad? Pero los primeros que tienen que pagarlo con su patrimonio son los funcionarios que cometieron los delitos. Sí, yo por eso defiendo que la decisión de la Sala Tercera está emitida en derecho, está confirmada por la Corte de Constitucionalidad y de alguna manera esto creo yo que va a determinar en responsabilidades hacia los que intervinieron, los jueces, los magistrados que han intervenido. Y por eso la Fiscales, aplicación, todo. claro, la aplicación Abogados, correcta sí. de la ley es lo que tenemos que Así luchar en es, este así caso, es. ¿verdad? Es simplemente el respeto, incluso al Procurador de Derechos Humanos, que a pesar de tener una prohibición legal expresa para actuar en el caso, no solo ha actuado, sino que ha actuado, digamos, También habría que pedirle para él adelantando. la aplicación de la ley Magnitsky. Así es. Mire, yo creo que además el organismo judicial, la Corte Suprema de Justicia, debe dirigirse al Congreso con una queja para que analicen estas actividades, entre Del otras, PDH. ilegales que viene realizando el PDH desde que asumió el cargo, para que se ponga ahí a una persona que realmente sea moral y que esté en disposición de cumplir con las leyes. Porque el principal violador de los derechos humanos es el procurador de los derechos humanos. A ese tipo de absurdo hemos llegado por la politización de la justicia y por el deseo de defenestrar al presidente por métodos no electorales. Sí, es que todo eso tiene un juego. Al respecto, el día de hoy, el Instituto de Magistrados ha publicado un comunicado que yo se lo envié, no sé si lo pudiéramos poner, porque se refiere precisamente a esta actuación del procurador. Es el último documento que yo le envié, como para que le pudiéramos dar lectura, que hay puntos que nos parecen muy importantes relacionados con esto, ¿verdad? Usted explíquenos. Básicamente, la Asamblea General del Instituto de Magistrados, que esto reúne, digamos, a los magistrados de la Corte de Apelaciones, los 140 magistrados, ¿no? Establece o al pueblo de la República de Guatemala le comunica lo siguiente. Primero, la Constitución Política de la República, en su artículo 203, establece la independencia judicial y que le corresponde a los jueces y magistrados la facultad de juzgar y promover lo juzgado. Y en ese sentido, la independencia, ¿verdad?, de sus funciones se debe aplicar con el respeto irrestricto a la Constitución y a las leyes de la República, velando por el debido proceso y además, ¿verdad?, debe de estar apegada a la Constitución y a los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos. Es decir, estamos hablando de la definición que realmente debemos de manejar según la Constitución de lo que es independencia judicial. En el segundo punto, el Instituto de Magistrados indica que es importante resaltar que cuando los jueces y magistrados emiten resoluciones, lo hacen con base en los procedimientos establecidos en la ley y estas solo son recurribles con fundamento en los medios de impugnación señalados, por lo que las partes procesales, al no estar de acuerdo con los fallos, tienen el derecho de hacer valer su inconformidad únicamente a través de los medios contemplados en cada uno de los procesos, dentro de los cuales se encuentran aquellos que permiten acceder a los tribunales superiores para que confirmen, revoquen o modifiquen. Esto es muy importante porque en la denuncia que hace de una supuesta violación a su independencia, ella da a entender de que no se pueden revisar sus decisiones y eso es una errónea interpretación de la independencia. Tercero, el amparo es una garantía contra cualquier arbitrariedad de autoridad, incluyendo a los jueces y magistrados, para proteger o restaurar los derechos que la Constitución y las leyes otorgan, por lo que ninguna autoridad o funcionario puede sustraerse al cumplimiento de una resolución derivada de un tribunal constitucional de amparo sin que con ello se vulnere su función pública, incluyendo su independencia judicial, y en consecuencia el incumplimiento implica sanciones que establece el artículo 50 de la Ley de Amparo y de Exhibición Personal. Y cuarto, se destaca que el Procurador de Derechos Humanos es un comisionado del Congreso de la República para la defensa de los derechos humanos que la Constitución garantiza. Censurar o el Instituto censura la mediatización que el Procurador ha hecho de casos pendientes de resolución judicial en contravención del artículo 32 de la Ley de Comisión
de Derechos Humanos del Congreso de la República y el Procurador de los Derechos Humanos. En virtud, o en tal virtud, no debe entrar al examen de aquellas quejas sobre los asuntos que están pendientes de resolución judicial y debe suspender su actuación. Por ende, exhorta al Procurador de los Derechos Humanos que se circunscriba a actuar en las funciones que su mandato constitucional le da, pues dicho proceder vulnera el Estado de Derecho y lesiona los derechos de todos los ciudadanos. Sí, lo que faltó ahí realmente es que se le hubiera pedido públicamente al Congreso de la República que revise la conducta del Procurador de los Derechos Humanos, porque al haber violado su propia ley no es digno de permanecer en ese cargo. Sí, en la asamblea. Tenemos que terminar. ¿Cómo terminamos? En la asamblea nosotros discutimos el tema y se acordó de que se iba a dirigir un oficio a la Comisión de Derechos Humanos. Lástima que no lo dice el comunicado. Esto, Lástima ¿verdad? que no lo dice el comunicado, ¿verdad? Porque eso sería mucho más contundente. ¿Cómo terminamos? Yo concluyo en lo que a mí me interesa. La decisión que la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones emitió como tribunal de amparo nunca puede constituir una violación a la independencia de la juez, porque la independencia no significa que ella pueda actuar o interpretar arbitrariamente la ley, sino que debe resolver conforme a la Constitución, conforme a las leyes aplicables, y esta decisión se enmarca dentro de lo que es el respeto, algo que se llama el control de convencionalidad, que es el respeto de la aplicación de los tratados y convenios que Guatemala ha ratificado, en este caso, para la protección de personas que son migrantes, que según esta convención y su protocolo están exentas de responsabilidad penal por aquellos delitos que se deban o que se vinculen a su condición de migrantes, que la juez en un inicio quiso desconocer, pero que la Corte le ha ordenado que debe de conocer. Ese es el punto más importante para nosotros, y el tema de que el procurador tampoco puede actuar debido a que su propia ley se lo prohíbe. Esas serían mis dos conclusiones fundamentales. Para mí la conclusión, siguiendo su argumento acerca del cumplimiento de la sentencia de amparo, es que la juez Erika Aifán está destituida ipso facto desde el día siguiente que se le presentó el caso, y que todo lo que ha hecho desde entonces para acá es absolutamente nulo. Yo creo que por eso fue la reacción tan potente, tan violenta que ella hizo, acudiendo a los medios y denunciando una supuesta violación, porque sabe que la responsabilidad que le espera, claro. Y además, otra conclusión que tomo es que la propia Corte de Constitucionalidad, con la influencia política que ejerce ahí la magistrada Gloria Porres, está prolongando ilegalmente la prisión de los Bitcoin. Es cómplice en tortura. Al no resolver ese curso cuando lo debiera haber rechazado de plano. Es cómplice en tortura. Es cómplice. De alguna manera está contribuyendo con la jueza Aifán a prolongar la detención ilegal de los Bitcoin, y de eso nadie dice nada. Y que puede tener responsabilidad también la No, Corte, es que porque puede, incluso es que seguro van a tener. Que incluso al haberle dado trámite a lo curso, su responsabilidad era resolverlo en 24 horas. Así es. Aún habiéndole dado Así trámite, es. que podría ser Así discutible, pero lo tendría que haber resuelto ya. Así es. Ya van para 2 semanas sin que resuelva. Así ¿verdad? es. Eso se llama tortura, aquí o en Así la es, Patagonia, ese es. y yo concluyo diciéndole que nadie se salva de estos actores mediáticos y muy famosos, nadie se va a salvar de la aplicación de esta ley global. Sí, que se llama ley. Y aquí mismo, miren, los funcionarios se olvidan que no van a estar en el poder para siempre, que tienen una responsabilidad que se les puede deducir incluso cuando ya no estén en el cargo. Y aquí hay responsabilidades civiles y penales en las que pudieron haber incurrido, y que a mí no me cabe la menor duda que se les van a deducir, ¿verdad? Porque Dios tarda, pero nunca olvida. Muy bien, muchísimas gracias a los dos. Gracias, doctor. Gracias, señor magistrado. Gracias a usted. El licenciado Estuardo Castellanos. Gracias por haber aceptado la invitación. Muy gentil y muy valiente al hacerlo. Esperamos que su mismo ejemplo sea replicado. Así porque es. necesitamos, los que emitimos opinión y los que cuestionamos, gente valiente como usted, que sale a dar la cara y a decir: no estoy de acuerdo por esto, esto y esto. Es lo menos que pudiese estar pasando, ¿verdad? Y yo quisiera cerrar con lo que le dije hace un rato, licenciado. Solo los magistrados y jueces honestos de este país pueden rescatar a Guatemala. Solo ustedes tienen el poder para hacer cumplir la Constitución y las leyes, y para deducirle responsabilidad a todos sus violadores. Así que, si ustedes no lo logran hacer, si ustedes no lo hacen, Guatemala no tiene esperanza. No tiene salida. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias por el espacio. Gracias a usted también, señor magistrado.
Me retiro, los dejamos con la programación regular y primero Dios, nos vemos el día de mañana. Gracias, cable operadores.